El jardín de mi vida. Era una vez una flor que nació en medio de piedras. ¿Quién sabe cómo consiguió crecer y ser una señal de vida en medio de tanta tristeza? Pasó una joven y quedó admirada con ella. Pensó en Dios, la cortó y la llevó a la iglesia. Una semana más tarde, la flor había muerto. Pasó un hombre, vio la flor, pensó en Dios y agradecido la dejó allí. No quiso cortarla para no matarla. Mas días después vino una tempestad y la flor también murió. Pasó una niña y vio que aquella flor era parecida a ella, bonita pero sola. Entonces decidió volver todos los días. Un día la regó, otro día le trajo tierra, otro día la podó, después le hizo una pequeña barda y le colocó abono. Un mes después, donde había piedras y una flor, había un jardín completo. Así se cultiva una amistad. Ella es la mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano. Amigos, amigas, muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En Tu Camino, que se transmite a través de la 1470 de AM de Grupo Fórmula, y gracias de verdad por estar con nosotros en este sábado mariano en el que vamos a platicar sobre alguna advocación de la Virgen María. Recuerde usted que advocación significa algún nombre que se le da a la Virgen María de cariño, como por ejemplo Virgen del Pilar, Virgen de Guadalupe, Virgen de San Juan de los Lagos, y en este caso hemos iniciado con una música venezolana que usted conoce perfectamente. Fíjese que esta música Alma Llanera fue compuesta por Pedro Elías Gutiérrez con textos de Rafael Bolívar Coronado, y algo importante es que en esta canción se habla de llanero, llanera, que es una palabra que se utiliza para designar precisamente a los venezolanos. Permítame decirle que la música venezolana se caracteriza por mezclar elementos españoles, indígenas y sobre todo de África, africanos. Este tipo de cosas son pertenecientes a el pueblo de Venezuela. El género más representativo del país es el joropo, que utiliza instrumentos como el cuatro, muy parecido al que se toca en Veracruz, el arpa, las maracas y la bandola. Es una forma rural que se originó
en los llanos, precisamente en las poblaciones que reciben este nombre de llanos, y por eso a los venezolanos se les conoce como los llaneros. Pero para platicar de la Virgen más querida por los venezolanos y algunas otras cosas de este país hermano, quiero dar la bienvenida a nuestro productor Sergio Enríquez. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Padre José, muy bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes. Amigos, qué gusto saludarlos en este sábado mariano de En Tu Camino. Y padre, pues yo me emociono, me imagino diciendo: yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Ay, Sergio, mejor. Soy hermano de la espuma. Va a decir el público, mejor una versión instrumental, por favor. Mejor ser hermano del silencio. Soy hermano del silencio, del callado y del mudo, y me voy. Bueno, hacemos este programa así divertido para que usted en sabadito se divierta y aprenda quizás un poquito algunas cosas que no siempre tenemos en la mente. Y también está aquí en la mesa para platicar de este país y de la advocación de la Virgen María de Venezuela, que todavía no le digo cuál es. Está Raúl Hernández. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, padre. Buenas tardes, Sergio. Un placer saludarlos y hablar de este bonito y hermoso país que es Venezuela. Fíjate, somos hermanos en cuanto a la lengua, pero cuántas palabras distintas, como por ejemplo llanero, guarapo, joropo y cosas así, como ellos dirán, ¿qué es un jorongo? ¿Qué es un tequesquite? O bueno, cosas así. Es importante tener acercamiento a los grupos que forman parte de esta América Latina, y hoy tenemos esta oportunidad. Sergio, ¿tú qué nos puedes decir de Alma Llanera? Alma Llanera, padre, yo creo que, bueno, primeramente es una de las canciones más tradicionales de Venezuela. Por supuesto, pues ha sido grabada inclusive por mexicanos. Existe por ahí una versión de Vicente Fernández. Sí. Ha sido grabada por mucha gente de diversos países. Carlos Cuevas también. Carlos Cuevas también, que tiene una voz maravillosa. Y yo creo que muchos conocemos precisamente esa canción de Alma Llanera, y a lo mejor nos gusta tanto, la conocemos, que la hacemos nuestra. Decimos que era mexicana, es mexicana, y, ¿no? Y en realidad no, es una canción venezolana. Y bueno, pues así como canciones de nosotros trascienden a otros países, bueno, Venezuela también ha dejado su huella musical en muchos países, y uno de los sonidos principales pues es el arpa, padre José. El arpa, efectivamente. Fíjate qué interesante, uno ni se imaginaría que con el arpa se podría tocar música folclórica. Uno pensaría que el arpa es típica de las orquestas allá sinfónicas, pero no, el arpa y también otro instrumento parecido a nuestra marimba llegaron desde África, curiosamente, y desde España, con una mezcla muy curiosa para quedarse allí también en algunas regiones de Uruguay y Paraguay, ¿verdad, Sergio? Claro que sí. Paraguay, bueno, también tiene pues instrumentaciones en su folclor musical muy semejante a Venezuela, y así como hacia el sur de nuestro país, hacia Chiapas, hacia esa parte, y ya pegados a Guatemala, bueno, suena mucho la marimba. Hay muchas marimbas en Guatemala muy famosas. Pues más abajito hacia Venezuela, pegadito a Colombia, pues el arpa no puede faltar. A ver, ¿tienes algo de arpa para que nuestros amigos tengan una probadita de música venezolana con arpa? Claro que sí, vamos a escuchar un poquito de música venezolana. Esto se llama Ay Sí Sí, así se llama. Ay sí, pues vamos a escuchar música venezolana. Ay sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay sí, sí, yo vengo de Casanares. Ay sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay sí, sí, yo vengo de Casanares. Ay sí, sí, como la palma de coco, es como la palma de coco, es como la palma de Cumare. Ay sí, sí, como la palma de coco, como la palma de coco, es como la palma de Cumare. Ay
sí, sí, esta noche canto aquí. Ay, sí, sí, mañana donde cantaré. Ay, sí, sí, esta noche canto aquí. Ay, sí, sí, mañana donde cantaré. Ay, sí, sí, y en las sábanas de Arauca, y en las sábanas de Arauca, o en el pueblo de Orocue. Ay, sí, sí, y en las sábanas de Arauca, y en las sábanas de Arauca, o en el pueblo de Orocue. Ay, sí, sí, el orgullo del llanero. Ay, sí, sí, yo se lo voy a contar. Ay, sí, sí, el orgullo del llanero. Ay, sí, sí, yo se lo voy a contar. Ay, sí, sí, buen caballo, buena silla, buen caballo, buena silla, buena soga para enlazar. Ay, sí, sí, buen caballo, buena silla, buen caballo, buena silla, buena soga para enlazar. Ay, sí, sí, lucero de la mañana. Ay, sí, sí, préstame tu claridad. Ay, sí, sí, lucero de la mañana. Ay, sí, sí, préstame tu claridad. Ay, sí, sí, para seguirle sus pasos, para seguirle sus pasos a mi novia que se va. Ay, sí, sí, para seguirle sus pasos, para seguirle sus pasos a mi amada que se va. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de Coromoto de Venezuela. En tu camino. Seguimos escuchando el sábado mariano de En tu camino, dedicado a la Virgen de Coromoto de Venezuela. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa En tu Camino, donde estamos hablando de una advocación mariana y te anticipo ya, vamos a hablar el día de hoy de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de estas poblaciones maravillosas de Venezuela, entre las que están ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia, sí, igual que España, Barquisimeto, Maracay, Mérida, igual que en España también y que México, porque recuerda que muchas ciudades españolas tuvieron también una réplica aquí en México. Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, Puerto La Cruz, Coro, San Cristóbal, Barcelona, sí, Barcelona como España también, allá en Venezuela, Puerto Cabello, San Felipe, Los Teques, La Guaira, Porto Mar, Carúpano, Tucupita, Barinas y bueno, muchísimas más. Pero también en Venezuela se comerá. ¿Qué se comerá? ¿Tú sabes algo, Raulito? Bueno, pues Venezuela es un país muy rico también en tradiciones gastronómicas y al igual que nuestro país, que tienen herencia de sus antepasados, bueno, los antepasados del continente, pero también de la época colonial. Hay un platillo, padre, que se llama pabellón. Pabellón. Así es un platillo que se utilizaba en las haciendas y era el platillo que comían los esclavos o los sirvientes de esas haciendas. Claro, entonces me imagino que tendrá especialmente vegetales y poca carne, o de vez en cuando había carne, es cuando se comían este pabellón. Más o menos, ¿qué tiene este platillo? A ver, platícanos. Pues mire, básico, era muy vasto en cuanto a los ingredientes, porque era lo que sobraba de las comidas de días anteriores, ellos lo iban juntando y con eso se hacían un solo platillo. Entonces esto podía contener entre arroz blanco, carne mechada, las caraotas negras que son leguminosas como los frijoles y tajadas de plátano frito, y esto así básicamente todo se prepara, se le da su sazón y eso era lo que ellos comían. Y es un platillo que con el transcurrir del tiempo se fue heredando. Que mucha gente cocina en América Latina el plátano. De hecho, si te dicen, ¿tienes plátano verde? ¿Qué tienes que hacer con el plátano verde? Ley en Latinoamérica, el plátano verde se fríe.
el plátano que está madurito, ¿qué se hace con el plátano que está así? El plátano macho, usted dice, ese se fríe. No, pero si está verde, se fríe. Cualquier tipo de plátano, si está verde, se fríe. Si está maduro, ¿qué se le hace? Pues se come así, ¿no? Se asa. Y si ya está pasadito, se hornea. Correcto. Son las leyes, digamos, en América Latina sobre el plátano. Se come mucho en todas estas partes y además es muy nutritivo y tiene mucho azúcar el plátano para darle energía a los esclavos que tenían que estar trabajando horas y horas. Y este horas, platillo, ¿no? padre, particularmente es como que una mezcla o digamos que reúne a las tres grandes culturas que le dan identidad hoy en día a los venezolanos. Por supuesto, la raíz europea, que se representa con el arroz blanco, la raíz indígena o morena, que se representa con la carne, que puede ser carne mechada, y la africana, que va con las caraotas, con las leguminosas negras. Muy bien, pues qué rico. Ojalá que alguno de nuestros radioescuchas sea venezolano y nos diga, ahí les mando una pruebita de esto, ¿no? ¿Verdad? Estaría y muy bien. La bebida típica, bueno, de esta vamos a estar platicando más adelante. ¿Cuál será la bebida típica? ¿Algún aguardiente que se saque de la caña o no sé? Pero fíjense que platicando de Nuestra Señora de Coromoto, yo les quiero decir que los indígenas coromotos, de ahí viene el nombre, eran quienes habitaban esta región de Venezuela. ¿Qué había pasado con este grupo de indígenas? Pues miren, cuando vieron que llegaron los españoles, la mayoría de ellos dijeron, no nos gusta lo que predican, no nos gusta su religión, no nos gusta lo que están haciendo con nosotros y lo que hacemos es alejarnos a aquellas partes donde podemos escondernos sin tener absolutamente nada que ver con ellos. Tenemos que decir que los misioneros, por más que quisieron evangelizar a la población, no podían, pues simple y sencillamente porque los coromotos no estaban ahí. Y los misioneros no se animaban tanto a adentrarse en algunas regiones que no conocían. De tal manera que había un impedimento, pues, para que estos indígenas fueran evangelizados. Y nos cuenta la historia de Nuestra Señora de Coromoto que hacia el año 1652, al inicio de este año, el cacique de los coromotos iba con su mujer a trabajar en un cultivo. Y cuando iban a atravesar un pequeño río, de repente vieron cerca del río a una hermosa señora. No tenía el tipo de piel de ellos, un poco más oscurita, sino una piel muy clara, y esta señora estaba caminando sobre las aguas, pero sosteniendo en sus brazos a un pequeño niño. La bella señora desde lejos les sonrió y en la lengua nativa del cacique, esto fue interesante, les dijo que fueran hasta donde estaban los blancos para que les echaran agua sobre la cabeza y así pudieran ir al cielo. Así que algo interesante, Sergio, es que les habla esta mujer, bueno, nosotros sospechamos que se trata de la Virgen María, esta mujer les habla en su idioma y les dice que vayan a ¿qué? Yo le digo, padre, A ver. Bueno, esta mujer les dijo en su lengua nativa, como usted lo acaba de mencionar, que fueran allá donde estaban los blancos para que les pusieran agua en la cabeza y de esta manera pudieran entrar al cielo. ¿Y qué significa eso? Pues el bautismo. Efectivamente, entonces esta mujer les está diciendo, señores, me preocupo por ustedes, yo no quiero que se queden sin poder entrar al cielo, sin conocer el amor de Dios y por lo tanto vayan allá donde están los blancos, esos que ustedes consideran enemigos, porque ellos los van a aceptar como hermanos y les van a hacer participar de este sacramento. Claro, aquel cacique obedeció la orden de la señora, quien según otras versiones se le apareció nuevamente juntamente con otros indígenas. Después de esto vino un encuentro interesante con un hombre llamado Juan Sánchez, que era el encomendero de la región. Hay que recordar que cuando llegaban los españoles ponían encomiendas, como sucedió aquí en México, para que tuvieran cuidado de los indígenas, para que también hicieran llegar los impuestos a la corona española, ¿no es así, Raúl? Así es correcto, es una manera en la que los españoles, al establecerse aquí en la que llamaron la Nueva España, que era un extenso terreno en todo el continente, en gran parte del continente, y de esta manera ellos fueron organizándose para pues administrar, ¿no? Digamos, las regiones que tenían ya a su cargo. Así que este hombre, Juan Sánchez, se puso de acuerdo con el líder de los indios, de los indígenas coromotos, y le dijo, mira, vengan ustedes con nosotros, vamos a hacer un lugar donde ustedes puedan recibir el bautismo
y entonces se establecieron en un lugar que se llama Tucupio, y ahí en este lugar empezaron a recibir la instrucción religiosa y a recibir el bautismo. Sin embargo, a este cacique no le llamó la atención esta nueva forma de vida. Él decía, me gusta más mi forma antes de ser católico, antes de ser cristiano, y entonces él empezó a estar renuente con el deseo de regresar a su vida anterior, y en cierta ocasión que estaban celebrando un acto religioso, él empezó a sentir como repudio a lo que estaban haciendo y decidió regresarse a vivir con su esposa Isabel, la hermana de ella y un hijo de Isabel de 12 años. Era el sábado 8 de septiembre de 1652 cuando regresó a su casa original, se recostó en su humilde lecho a calmar su ira, su coraje y a meditar sobre lo que estaba recuperando ahora, su libertad. Él dijo, prefiero tener la libertad que estar cerca de aquellos españoles, de aquellos hombres blancos, y en ese momento se le apareció nuevamente la Virgen irradiando rayos de luz. Y él la reconoció. Todos los que estaban cerca de él también quedaron admirados por aquella presencia, y este hombre se fue contra la Señora del Cielo, incluso con armas, para tratar de atacarla, pero sobre esto vamos a estar platicando más tarde, Sergio. ¿Tú qué más nos puedes decir acerca de la música de los venezolanos? Padre José, cuando hablamos de la música de Venezuela, pues lo decíamos con alma llanera, a veces no sabemos qué es de Venezuela esa canción. Otra canción que conocemos mucho es la del Caballo Viejo. Por ahí hay una versión en salsa con el cubano Roberto Torres muy famosa, y también Julio Iglesias grabó Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. Esa canción es de Simón Díaz, un cantautor venezolano que por cierto falleció el año pasado. Esa canción es venezolana. Por ahí una parte dice, el carutal reverdece. ¿Qué es un carutal? Pues es un árbol que se da mucho en los llanos precisamente de Venezuela. El carutal reverdece y guamachito florece, dice la canción. ¿Qué es el guamachito? Bueno, es una planta tipo cactus que tiene también, le sale una flor en color amarillo, una flor grandecita. Entonces, ahí esas palabras a veces escuchamos las canciones y hasta las cantamos, pero no tenemos idea qué es lo que están diciendo porque son cosas de otros países. Pues escuchamos un poquito de Caballo de la Sabana antes de irnos al corte y regresamos enseguida. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas. Caballo viejo, caracha. No, es que el que se merece la sabana, pues que se la den. Ay, ¿por qué no? Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no
tiene horario ni fecha en el calendario. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de Coromoto de Venezuela. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se elige al Papa? ¿Qué es un cónclave y quiénes votan en él? ¿Existió alguna vez una mujer papa? La sede vacante. Un libro escrito por el Padre José que es una guía fascinante que a través de preguntas y respuestas aclara todos los aspectos del proceso de elección papal. Conoce el cónclave, cómo se organiza y quiénes participan en él, y descubre mucho más sobre la historia del Vaticano y su líder espiritual. La sede vacante. Adquiere la nueva versión actualizada en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. En tu camino, dedicado a la Virgen de Coromoto de Venezuela. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por estar escuchando este programa de Sábados Mariano en tu camino. Estamos platicando de Nuestra Señora de Coromoto y nos quedamos en que entre los indígenas coromotos apareció la Virgen María y a su cacique le dijo que fueran a que los bautizaran para poder alcanzar el encuentro con Dios. Sin embargo, el líder, aunque llevó a todos los demás que le seguían, no estuvo contento con esta forma de vida y entonces regresó, diríamos, a su rancho con su esposa y ahí nuevamente recibió la aparición de la Virgen María. Y bueno, hay mucho que hablar acerca de las vestimentas, los zapatos, los sombreros, los bailes de Venezuela, Sergio, y uno de los bailes que más baila la gente allá es el joropo. Fíjate que estos bailes son típicos de la gente del pueblo, ¿no? De los que están en la parte superior. Entonces, ¿cómo se viste una persona que no tiene zapatos elegantes de piel? ¿Qué se pondría una persona aquí en México que no tiene zapatos? Pues una persona que no tiene zapatos podría utilizar los guaraches. Aquí se usan los guaraches. Claro. Pero llegaron también aquí a nuestro país los españoles que trajeron otro tipo de zapatos que también se han utilizado en México. Yo me acuerdo que incluso alguna de mis hermanas utilizó estos zapatos que se llamaban alpargatas. ¿Tú te acuerdas cómo son las alpargatas? Las alpargatas son unos zapatos que tienen una suela que está tejida como con un material como tipo mecate, algo así. Ajá, exactamente. Sí, es lo que sobresale de estos zapatos, esa suela tan particular. Y si no tienes para piel, para cubrir el pie, ¿qué pondrías? Con tela, efectivamente, sí. Así de sencillo. Los sombreros, amigos, también, imagínense, la gente rica pues se pone sombreros de fieltro, sombreros de un material costoso. Si yo no tengo dinero para tener un sombrero, como es el caso de toda la gente del campo, hago un sombrero tejido ¿con qué? Pues con las palmitas, con los elementos vegetales que hay en nuestro país o en otros lugares, como sucede en la zona de Veracruz, en la zona de Yucatán. Y los sombreros tienen que ver también con los climas. Si hace mucho calor, tiene que tener una copa alargadita para que la cabeza esté refrescada. Si hay muchísimo sol, pues tengo una ala muy ancha, o si no hay tanto sol, una ala un poquito más pequeñita. Y los vestidos de fiesta también tienen que ver con el dinero que la gente puede tener para comprar.
Si yo no tengo dinero para comprarme un casimir, si yo no tengo dinero para comprar una tela de algodón o de lino que los ricos pueden tener, a lo mejor puedo tener esto que es la manta. Y por lo tanto la mayoría de los vestuarios tradicionales en toda América Latina son de color blanco, de color crudo, porque están hechos con la manta, y lo único que puede variar es que esa mano de obra de las mujeres que con una aguja empieza a bordar y a bordar la camisa del hombre en la parte superior, o bien los grandes vestidos de las mujeres, que en el caso de las fiestas pues tendrán que tener muchos colores. Vamos a continuar platicando un poquito acerca de Nuestra Señora de Coromoto. Fíjense que cuando se apareció la Virgen a este hombre, este cacique quiso amenazarla, quiso sujetarla y echarla fuera del bohío, es decir, del caserío donde se encontraban, y en su intención de empujarla, la tocó. Y ella, abriendo la mano de su puño, le dejó algo en la mano. Se desapareció y el indígena quedó mudo de terror. No pudo abrir la mano, pero cuando pudo abrirla, descubrió en ella, fíjese bien, una diminuta estampa de unos cuantos centímetros, donde estaba la Virgen María, y la imagen estaba brillando como una perla. Aún disgustado, lleno de coraje, el cacique escondió la imagen en una hoja y la dejó en el techo de la choza, pero su hijito corrió a contarle al encargado de aquel lugar donde habían recibido el bautismo, a Juan Sánchez, lo ocurrido, y el niño rescató la imagen y se la entregó a este señor Juan Sánchez, que era el encomendero, quien al verla dijo: pero esta es la imagen de la Virgen María. La colocó en un relicario de plata que llevaba en su cuello y después hizo un pequeño altarcito en su casa. Desde entonces comenzaron a llamarle la Virgen de Coromoto. Pero vamos a platicar de algunas otras cosas de Venezuela mientras vamos continuando con esta historia. Sergio, ¿alguna otra música que conozcas tú de este sitio maravilloso de Venezuela? Claro que sí, Padre José. Está, por ejemplo, la gaita zuliana. ¿Por qué se le llama gaita zuliana? ¿Por qué zuliana? Porque pues esta música se origina en uno de los estados de la República de Venezuela que se llama Zulia. Entonces este estado se llama Zulia, de ahí es originario este género musical gaita zuliana. Es un tipo de música con un compás rápido, así alegre. Por cierto, este estado pues rodea un lago muy conocido de Venezuela, que es el lago de Maracaibo. Yo creo que Maracaibo a muchos nos suena la palabra, a lo mejor por la sonora Maracaibo, por música tropical. Bueno, este lago de Maracaibo precisamente es rodeado por este estado de Zulia. Ahí surge esa gaita zuliana, Padre José. Fíjese que ahora que decías esta palabra me viene a la mente, no sé si fue en la novela Simplemente María, donde hablaban de la zulianita. Me parece que sí fue ahí, creo. Sí, le hablaban de la zulianita. No sé si aquella novela tenga que ver con Venezuela, pero sí, esa palabra se la decían a una mujer, la zulianita. La zulianita. Pues sí, así también es la gaita zuliana, Padre José. Bastante interesante lo que están comentando, sobre todo para personas que como yo, pues no estamos tan empapados de lo que son los gustos, las tradiciones y sobre todo estas representaciones musicales que tenemos en nuestro continente, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de música pues nos influenciamos mucho por culturas que vienen de otras partes, pero en estas regiones hay mucha tradición y sobre todo bastante buen gusto y bastante colorido para las tradiciones. Bueno, y tú nos estabas hablando fuera del aire de una receta donde se utiliza la yuca y el plátano. Hay que recordar que pues también la gente que no tiene recursos y donde no hay frutas o árboles frutales, se recurre a lo que hay debajo de la tierra. Hay que recordar que, por ejemplo, la papa era una cosa totalmente desconocida en Europa, y gracias a que esta, vamos a decir, tubérculo que se sale de la tierra, pues se conoció durante la Guerra Mundial, salvó la vida de miles de personas. La gente en Europa no conocía la papa,
y a partir de la Guerra Mundial que empezaron a llevarlas, la gente empezó a comerlas y ahora es muy famosa en el mundo. Y bueno, la yuca es semejante. Hay muchas personas que no la conocen. Aquí la pueden encontrar en el Mercado San Juan y yo les invito a que la utilicen haciendo unos tostones ricos, como se le llama, de esta raíz conocida como yuca. ¿Cómo es la receta, Raúl? Así es, padre. Bueno, la yuca, esta raíz, este tubérculo, se puede utilizar con algo que ya usted nos mencionaba hace un momento, que son los plátanos, y esta manera de trabajar con los plátanos a la hora de preparar alimentos. Este platillo se conoce con el nombre de patacones. Y es también No petacones. No petacones. No, por favor de no confundir. Imagínate que dije, tráeme unos petacones, mamá. Le va a traer unos mangos, pero no. No, estos se llaman patacones. Se hace con plátano verde. El plátano tiene que cortarse en ruedas gruesas y se ponen a freír en manteca, bien caliente. Aquí la receta indica que tienes que sacar una de esas rodajitas que ya obtuviste y verificar que ya esté en condiciones de que pueda ser moldeable, ¿no? Puede ser manejable. Si no, lo tienes que seguir dejando calentar. Una vez que ya lo tienes, hay que empezar a machacar el plátano hasta obtener rueditas muy delgaditas, muy flaquitas, dejándolas bien delgadas. Se vuelven a freír hasta obtener como una tostada de los plátanos, pero muy importante, sin dejarlos quemar. Después se espolvorean con sal al gusto y aquí es donde se incorpora la yuca y se vuelve un platillo muy delicioso para la gente allá. Nosotros estamos acostumbrados a comernos el plátano rebanadito o asado cuando pasa el carrito de ¡uy! Pero fíjate, el plátano verde hay que machacarlo bien y hacer como hacen nuestras mamás, unas tortitas de papa, ¿no? Y ya después en el aceite hirviendo, ya se me antojó. Está rico. Yo ya algún día probé el patacón pisado en uno de los eventos de la independencia de Colombia. ¿Y lo pisaste? Sí, porque me tiraron mi plátano y lo he pisado. No, lo probé en una de estas fiestas de la independencia de Colombia, donde también había mucha comida venezolana. Y bueno, pues vamos a la pausa. Y hablando de precisamente los ritmos de Venezuela, vamos al corte con un poquito de gaita zuliana. Y precisamente se llama Venite pa' Maracaibo, venite pa' Maracaibo. O sea, vente para Maracaibo. Maracaibo se agiganta cual brillo nos da la luna, pues tenemos la fortuna que aquí todo el mundo canta. Maracaibo se agiganta cual brillo nos da la luna, pues tenemos la fortuna que aquí todo el mundo canta. Nací en la región zuliana donde existe el calorcito, contagioso y sabrosito, sea de noche o de mañana, donde la gente te anuncia que todo el año es Navidad. Venite pa' Maracaibo. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de Coromoto de Venezuela. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio de nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa En tu Camino, en este día que estamos hablando de la Virgen patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto. Pero no le he explicado cómo es esta imagen. Le decía que la Virgen María se le apareció a este indígena y que ante el ataque de este indígena en esta segunda aparición, porque ya había tenido una, la Virgen desapareció dejando en la mano del indígena una imagen.
Esta imagen, que algunos consideran que es como papel de seda o papel de raíz, es muy pequeñita. Fíjese cuánto mide: 27 milímetros, no centímetros, 27 milímetros de alto por 22 de ancho. Claro, cabía perfectamente en la palma de la mano del indígena. Y bueno, el niño hizo que llegara esta imagen al encargado de todos aquellos indígenas. Él la colocó en su pecho en un relicario, y más adelante en un relicario que todo mundo podía ver. Fíjese que a partir de entonces se comenzó un templo en favor de la Virgen María a través de esta imagen, y poquito a poquito fue haciéndose cada vez más grande, más grande, más grande. Y fue el 7 de enero de 1996 cuando se consagró. Pero a los pocos días, el 10 de febrero del mismo año, el Papa Juan Pablo II lo inauguró en una forma solemne. Ahí, si usted acude a este lugar, va a encontrar la pequeñititita imagen dentro de un relicario de plata, de oro, pero han hecho una imagen más grande para que la gente pueda verla, una talla o una pintura, en donde está la Virgen María como en la estampita. Está sentada, tiene en su regazo a Cristo, que está bendiciendo, y que tiene en su mano izquierda un globo que representa el poder sobre el mundo. La Virgen tiene una corona y tiene una vestimenta de color rojo. Fíjense que no solamente ahí en Venezuela está la imagen de Coromoto, sino también en algunas otras partes del mundo. Pero antes de terminar este programa, ¿ustedes qué quisieran comentar más de Venezuela, sobre la música o algo al respecto? Pues a mí me gustaría mucho destacar que Venezuela es un país muy muy bonito por también sus expresiones deportivas. Si bien en el fútbol no es una potencia, en el béisbol sí lo es. Claro. Tiene muy buenos jugadores. Y pues no sé, creo que es algo que sí se tiene que destacar. Además de que, digo, con todo respeto lo digo, las mujeres venezolanas son muy bonitas. Bueno, regresando a la parte religiosa, fíjense que el Papa fue el Papa Pío XII en 1950 quien la declaró patrona de Venezuela, antes de que el Papa Juan Pablo II fuera a coronarla en su visita precisamente a este país. Pero nosotros también, alguien podría preguntarse, oiga, nosotros también tenemos imágenes de la Virgen de Coromoto aquí en México. Ahí le van estos datos. En la iglesia de San Miguel Arcángel, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, hay una réplica de la imagen de Nuestra Señora de Coromoto. También aquí en la Ciudad de México, en la iglesia de San Juan Bautista, ahí en Coyoacán, donde está este magnífico lugar donde mucha gente se va a comer las nieves o a pasear, tienen una imagen de yeso de Nuestra Señora de Coromoto. Y también en Huixquilucan, en la parroquia Sede Sapiencia, tienen como patrona a la Virgen de Coromoto por estar sentada en el trono. El padre párroco Miguel solicitó traer desde Venezuela 2 imágenes de Nuestra Señora de Coromoto, y precisamente una de ellas se encuentra en ese lugar. ¿Ustedes lo sabían, muchachos? Yo no lo sabía. No, fíjese que no, padre, no. Y es lo importante, que amigos del auditorio, pues que cuando platicamos de estas diferentes advocaciones de la Virgen María, bueno, pues es importante conocer la imagen, y si esta está siendo venerada en alguna de las parroquias, en algún templo católico de México, pues acudir a conocerla. Así es. Hay que recordar entonces que desde el traslado de la pequeñita imagen en 1654 a Guanare, en esa zona de Venezuela, en el centro mariano más importante del país. Pues seguramente hay datos que a usted le quedaron todavía así como con ganas de conocer. Nosotros le podemos informar un poquito acerca de lo que conocemos, de lo que hemos leído, pero usted tiene la oportunidad de meterse a internet, de platicar con algún amigo, amiga venezolana, y ella le contará más de este hermoso país, sus tradiciones, sus bailes. Quedó pendiente las bebidas.
No sé si alguien preparó algo de cuáles son las bebidas típicas de Venezuela antes de despedirnos. Pues las bebidas típicas, normalmente las más, digamos, tradicionales, son unas que le llaman batidos, Padre José, que son simplemente tomar fruta, como puede ser mango, papaya, y hacer una especie de licuado, pero muy espesito, así muy espeso es el batido, como cuando hacen el licuado de plátano o de mamey, que es muy espeso. Pues esos así son le llaman los en batidos. México, en algunas partes, los batidos. Los batidos. Y como los toritos, ¿no? Como los toritos. Toritos sería un batido y le ponen algún... Le ponen piquetín, por supuesto. Y también otra de las bebidas tradicionales de Venezuela es el licor de maíz, que lo preparaban algunas tribus indígenas. ¿Y de qué se trataba? Bueno, hacían una masa a base de maíz, esta la colocaban en una corteza de árbol, ahí la dejaban fermentar un tiempo muy largo y ya posteriormente, bueno, agregaban ahí el agua y todo, y esa bebida hecha a base de masa de maíz ya fermentada producía alcohol, y ese es el licor de maíz que pues preparaban los indígenas de Venezuela. Bueno, y otro licor es el cocuy o cucuy, que es una bebida destilada que se obtiene precisamente del agave. Así como nosotros obtenemos el tequila, ellos obtienen lo que le llaman el cocuy artesanal. Así que seguramente a esos batidos le pondrán a lo mejor o bien algo de ron, que también se puede obtener allá de la calle en Venezuela, o también el cocuy. Y se pondrán, pero ahora sí que hasta el cucuy. Así es, recuerden, nada con exceso, todo con medida. ¿Qué les parece, amigos, si terminamos con alguna música que nos sugiera Sergio en este sábado mariano, después de escuchar la oración de Nuestra Señora de Coromoto? Dice así: Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, por cuya poderosa mediación los fieles llegaron al conocimiento de la fe cristiana. Hermosísima aurora que brillasteis apareciendo en Coromoto, y nos dejasteis una preciosa prenda de vuestro amor en una magnífica imagen. Apiadaos de nosotros, aliviad nuestros males, poderosísima abogada nuestra, y fortalecednos en la lucha contra los enemigos del alma. Oh protectora de Venezuela, haced que nuestra nación siga siempre en sus leyes, en sus costumbres y en sus empresas los sabios y salvadores principios del Santo Evangelio. Proteged nuestras instituciones, desterrad de nosotros el vicio, la impiedad e indiferencia religiosa. En una palabra, renovad la fe en nuestra amada patria. Promoved en nuestra sociedad obras vivificadoras de salud, adelanto moral y material, para que, gozando de los beneficios de una paz tranquila, honremos y sirvamos fielmente en la tierra a vuestro Hijo Jesucristo, a fin de gozarle eternamente en el cielo. Amén. Gracias, Sergio Enríquez, por haber estado con nosotros. Padre José, muchas gracias, que me permite acompañarle día con día. Amigos, gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Raúl Hernández. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Sergio. Gracias a todos los que nos escucharon en este programa de Sábados Marianos. Gracias, amigos, y que Dios les bendiga. Apareciste en los llanos de esta tierra como aurora de la redención. Al indio le abriste el camino de la vida, la esperanza de la salvación. Eres madre de una patria que hoy espera, que confía en tu protección. De tu mano caminamos en la paz y la alegría, Madre mía. Esta es tu canción, Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Tú eres el alba que anuncia
Patrona de Venezuela, nos consagramos, oh Madre, a tu corazón. Tú nos brindas ternura en la mirada, nos alumbras con los rayos de tu luz. En tus labios la sonrisa de una madre que nos ama y en los brazos tu Hijo Jesús. Como ayer hoy nos guías el camino, nos ayudas con tu bendición a vivir en la paz y a trabajar siempre unidos y a ser una gran nación. Virgen